Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bumpa Mañana. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Hoy en Pulso Aruba Latino continúa recibiendo una exposición y cobertura internacional. En Esto esta es oportunidad, Pulso un Latino reconocido con locutor Alejandra venezolano Forero. estuvo de visita en nuestra isla para transmitir en vivo acerca de los deportes extremos que son practicados en Aruba. La Oficina de Turismo de Aruba recibió la grata visita de un reconocido locutor venezolano, quien estuvo en Aruba haciendo una completa cobertura sobre los deportes extremos que se practican y que tienen una buena acogida internacional. En esta transmisión en vivo para su país, el locutor entrevistó a algunos de los mejores practicantes de deportes como el windsurf y kitesurfing de Aruba. Mi visita a Aruba ha sido maravillosa. Tengo una semana conociendo este maravilloso lugar, su gente y todo lo que tiene que ofrecer el turismo. Y bueno, tengo 22 años con un programa que promueve eso precisamente y cómo no traer mi trabajo a la isla y de alguna manera ayudarlos a promoverse, a proyectarse. Ya son bien conocidos, pero me doy cuenta que hay muchos atletas que están acá que ni siquiera de repente lo conocen la gente de Aruba. Entonces, ¿cómo no permitirles mi plataforma o la plataforma de nuestro equipo de trabajo para que se conozcan en Latinoamérica cuáles son los surfistas, kitesurfers, windsurfistas y todos los deportes que se practican en la isla, y no solamente mostrarlo como un lugar para hacer deporte recreativo, sino también profesional, y que hay atletas que tienen un potencial para llegar a eventos internacionales. Si el Aruba High Winds se está enfocando en que se convierta en un evento de semillero de los nuevos talentos, entonces es el momento de promover esos nuevos talentos de Aruba para el mundo y aquellos nuevos talentos que quieran de alguna manera involucrarse en las competencias en un lugar maravilloso como este, con toda la infraestructura que tiene. Pues de verdad que es un lugar no solamente para venir de vacaciones, sino para vivir. 10 policías que quedaron grabados en un video aficionado agrediendo a 3 mujeres en Pasto fueron sancionados por exceso de autoridad. Veamos las imágenes. 41 días después de grabadas estas imágenes que muestran la agresión de un grupo de policías a 3 mujeres en el noroccidente de Pasto, en una acción en contra de un supuesto infractor de tránsito, la Policía Nacional anunció sanciones. Fueron sancionados 10 policías y exonerados 2 policías en este hecho. El mensaje de la comunidad es que Pulso Latino con Alejandra Forero. En las imágenes se observa a algunos policías cuando rompen vidrios e ingresan a la vivienda. Mientras tanto, otro agente con un bate de béisbol neutraliza a una mujer y otro le pega a una señora con el bolillo. Josefina del Carmen Santa Cruz, una de las mujeres agredidas, asegura que no sale a la calle por temor. Yo sí, niña. Por eso no quiero recibir a nadie, porque me da miedo. Casi no salgo ni a la calle porque me siento mal, porque en la calle lo primero que me preguntan, que si es cierto que yo escondí al ladrón, que si es cierto que se robaron la moto. 2 agentes de la policía destituidos, 4 más con suspensión del cargo de 8 meses, otros 4 con 6 meses y 2 con el equivalente a 6 meses de salario por exceso de autoridad. Decenas de pasajeros de la aerolínea JetBlue se quedaron varados en el Aeropuerto Internacional Las Américas de República Dominicana por la tormenta de nieve que amenaza nuevamente la costa este de los Estados Unidos y hasta 4 ciudades de este país. Giovanni Núñez nos completa el siguiente reporte. 16 vuelos fueron cancelados Pulso Latino martes, fue presentado por Frisian la Flag. JetBlue. La queja de los pasajeros es por la falta de comunicación por parte de dicha aerolínea. Hoy a las 9:45. Aquí tengo para mañana a las 6 a.m. y me dieron para el jueves a las 6 pasadas media. Hay una tormenta y por eso están afectados los vuelos, porque son conexiones que hay, esos vuelos no viajan directamente. Mientras que pasajeros que iban con destino a Puerto Rico también se quedaron varados. El viernes a las 2 nos vamos, si Dios quiere. Los vuelos cancelados desde el AILA para este martes son el 510 y 410 con destino a Nueva York, 238 y 2038 a San Juan, Puerto Rico, el 1048 con destino a Fort Lauderdale y el 1706 con destino a Orlando. En tanto que para este miércoles fueron cancelados los vuelos 829 desde Boston,
37 y 537 desde San Juan, Puerto Rico, 1705 desde Orlando, 1049 desde Fort Lauderdale, así como los vuelos 509 y 9 desde Nueva York. Yo me voy ahora a mi pueblo, a San Pedro de Macorís, junto a mi hermana que también está allí, pero no me hablaron de cubrirme ningún tipo de gasto. ¿Para cuándo? Estamos aquí de pasadía, íbamos ahora, pero suspendieron los vuelos por el mal tiempo. Pues nos quedamos aquí hasta cuando Dios quiera. En tanto que en el aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata, el vuelo afectado este martes es el 628 hacia la ciudad de Nueva York y fue cancelada también la llegada. Este miércoles el vuelo 627 desde la ciudad de Nueva York. Mediante una nota de prensa, Aerodón informó que hasta el momento las operaciones del Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch de Samaná se desarrollan con normalidad. Aerodón hace un llamado a los pasajeros a mantenerse informados con la aerolínea para que así puedan evitar mayores inconvenientes. Giovanna Núñez, Noticias SNN. Todos somos personas autocríticas y es esperable que hayan partes de nuestro cuerpo con las que no estemos a gusto, pero eso no debe interferir en la seguridad, en el comportamiento ni con la vida, por ejemplo, la parte social. Cuando es así, detrás de estas cifras tan altas de insatisfacción hay muchos factores. Uno de ellos pueden ser los problemas de autoestima, una sociedad con un culto exagerado al cuerpo que crea expectativas muy altas e incluso imposibles, y también falta de una formación adecuada sobre la importancia de alimentarse bien y hacer ejercicio por razones de salud más que por fines estéticos. ¿Usted se siente completamente satisfecha con su cuerpo? Más o menos. ¿Por qué? Pues porque de todas maneras este mundo se hizo para los delgados y todo eso, y a veces uno, inclusive en las entrevistas de trabajo y eso, le piden esbeltez. ¿Qué te cambiarías si pudieras? El gordito. Según una encuesta, 7 de cada 10 mujeres en América Latina no aceptan su cuerpo y lo expresan mediante frases comunes como nada me queda. Estoy gorda o me engordé. Está uno gordito que está trozudito. Esto también lo ve reflejado en su consulta la psiquiatra Kerly Jiménez. Hay una franja importante de mujeres que piensan que siempre están gordas, parezco una vaca, me siento como una nevera, porque definitivamente nuestra genética choca con el modelo de belleza. Nuestra genética, que es una mezcla multicultural entre indígena, blanco, negro, nos ha hecho que tengamos una corporalidad voluptuosa. Somos trozuditas, como decimos, pero tú sabes que de todas maneras aquí el modelo de ser delgado incide. Para la especialista, la clave está en buscar el equilibrio y no obsesionarse con el tema. El cuerpo hay que cuidarlo, es el vehículo con el que nuestra alma transita en el mundo, no podemos descuidarlo, ¿no? Pero tampoco podemos llegar al extremo de que querer encajar sea estar ultra delgadas. Y en la educación dada a las mujeres desde la infancia. Obviamente no solamente la corporalidad se vaya estimulando, sino también otros valores espirituales, morales, etcétera, que van a hacer de una persona integral. Educar con el ejemplo e inculcar hábitos de vida saludable también son pasos fundamentales para evitar a futuro alteraciones de la imagen corporal. En los últimos tiempos hemos visto cómo más y más personas le están prestando atención a cuidar su estado físico. Esto encierra hacer ejercicios, una dieta balanceada y también tener buenos hábitos. Es por eso que en Aruba existen muchos lugares donde se pueden practicar deportes, espacios al aire libre, parques y sobre todo el Linear Park. Estos son adecuados para que la comunidad haga uso de estos espacios. Se estima que el ejercicio es uno de los elementos más necesarios e importantes para llevar un estilo de vida saludable, que se complementa además con el consumo de alimentos saludables y en la limitación del consumo de sustancias dañinas como el tabaco o las drogas. La importancia del ejercicio radica en el hecho de que es una de las mejores maneras en poner en movimiento al organismo, gastando las energías que se acumulan debido al consumo de productos grasos y estimulando el funcionamiento adecuado de todos sus órganos. Además, como si fuera poco, se considera que el ejercicio no solo contribuye a llevar una vida saludable a nivel físico, sino también a nivel emocional y mental por elevar los niveles de autoestima, una actitud positiva hacia la vida y también que la persona se sienta con más energía en su rutina cotidiana. En Aruba esta práctica es cada vez más cotidiana entre quienes aprovechan estos espacios como el Linear Park para realizar deportes, más que todo en horas de la tarde.
Allí es muy común ver a una gran cantidad de personas ejercitándose en varias zonas de la isla. En Uruguay se viene el carnaval en la ciudad de Artigas, una fiesta llena de diversión y color. Veamos las imágenes. Artigas se prepara para recibir a más de 9.000 personas, en lo que ya es una tradicional fiesta a puro samba y color. Con la participación de 4 escuelas, se esperan vivir 3 días intensos de muchísimo movimiento. Y bueno, este año tratando de mejorar lo que es toda la parte de infraestructura y logística para recibir no solo a los artiguenses que vuelven a Artigas, sino a aquellos que nos visitan, que la verdad que año a año se va incrementando, vamos a decir, la visita de otros departamentos, de gente de otros departamentos. Y este año los que visiten el departamento podrán disfrutar además de las canteras y talleres de piedras preciosas. Este año vamos a tener 2 ofertas, no solo los alrededores, sino también el circuito minero, que eso sí, recién le decía a alguien, eso sí es nuestro, porque sale de nuestro terruño, vamos a decir, que es presentar y mostrar todo lo que refiere a la extracción de ágatas y amatistas, en esa localidad, en la zona este del departamento, y que es un atractivo turístico que la gente pide, lo busca y nos visita durante todo el año. Y en Aruba también estamos a puertas del carnaval número 60. Este carnaval se inició con pequeñas fiestas en calles en San Nicolás, pero hoy es uno de los más emocionantes y conocidos en el Caribe. Este año Aruba celebra su carnaval número 60, reflejando una singular mezcla de culturas europeas y africanas que se unen en un solo país. Según la comunidad de Aruba, los únicos carnavales que le pueden hacer competencia son los de Río de Janeiro y Nueva Orleans. El carnaval de Aruba agrupa a más de 10 grupos de carnaval de más de 300 personas cada uno como mínimo. Hay grupos de más de 1.500 personas. Todos juntos hacen un espectáculo de aproximadamente 8.000 bailarines, entre niños, adolescentes y adultos que se reúnen durante largas horas para practicar y crear trajes de luces que entretendrán a locales y turistas con eventos que se realizan durante todo el mes de celebraciones. Los carnavales arubianos son recordados por su música, canciones ganadoras que incluyen el calipso con contenidos políticos y sociales y el grupo de soca que identifican el carnaval del año, con letras pegadizas y gestos fáciles de seguir. Muchos meses antes del carnaval, los arubianos comienzan su preparación para las coreografías, diseño y confección de sus disfraces. Patios y salas de repuesto se convierten en fábricas de costura con una inversión increíble en el tiempo y esfuerzo. Hay un personaje que muy seguramente ha dejado un gran legado a la cultura de Aruba. Se trata de Padú Lampe, un ícono nacional que ha sabido ganar distinciones y reconocimientos por su aporte artístico a la isla. Conocido como el padre de la cultura de Aruba, Juan Chavaya Lampe, Padú Lampe, es un personaje que a través de los años ha hecho un aporte inimaginable tanto a la música como a la cultura de Aruba. Pocos artistas locales se han vuelto tan famosos como Padú del Caribe. Gracias a su dedicación a la música, a la composición y al arte se ha convertido en ícono popular tanto en Aruba como en las Antillas. Padú Lampe siempre ha puesto el nombre de Aruba y sus canciones con letras nacionales muy en alto, mostrando una parte de nuestra cultura mundialmente. Hoy le rendimos un reconocimiento a este artista local que ha demostrado con un gran talento la historia y la idiosincrasia de un país que tiene mucho por presentar mundialmente. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino es presentado por Frisian Flag. Dushipawe. Bom pa' mañana.